El almirante Bryce permanecía al borde del puente de mando, sus 6 ojos dorados fijos en el caos arremolinado tras el enorme ventanal de la nave insignia. El vacío entre las estrellas se había convertido en un cementerio. Docenas de naves destrozadas, otrora orgullosos navíos del Imperio Galáctico, flotaban en silencio, sus restos eran un horrible testamento de la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Bryce apretó los dientes. No se suponía que fuera así. Se suponía que los humanos serían una conquista fácil, una nota a pie de página en la larga historia de dominaciones del Imperio. Sin embargo, allí estaban, luchando como demonios salidos de una leyenda. Informe de situación, ladró, su voz resonando con dureza por todo el puente. Almirante, hemos perdido los escuadrones de asalto 7º, 8º y 12º, tartamudeó el oficial táctico, sus escamas palideciendo de verde esmeralda a un blanco enfermizo. Las fuerzas enemigas se están reagrupando cerca del campo de escombros orbitales. Eso es imposible. Bryce golpeó con el puño la barandilla de mando. No deberían tener fuerzas para reagruparse. El oficial vaciló y luego tragó saliva. Señor, hay algo más. Bryce se giró bruscamente. Suéltalo ya. El puente se sumió en un tenso silencio. Todos los oficiales a bordo podían sentirla. Esa sensación creciente de fatalidad, densa y sofocante como el humo. Interceptamos una transmisión humana, dijo finalmente el oficial, con voz temblorosa. Se escuchó a su almirante decir, nuestra flota principal ni siquiera ha entrado en el campo de batalla. Por un momento, Bryce creyó haber oído mal. Parpadeó lentamente, su mente luchando por asimilar esas palabras. Los humanos no habían desplegado toda su fuerza. Estaban contraatacando con esa ferocidad usando solo una fracción de sus fuerzas. Un pavor gélido y ajeno atenazó su corazón. No, susurró. Eso no puede ser cierto. Pero en el fondo, sabía que lo era. Todas las señales estaban ahí. Las brutales tácticas de ataque y retirada, la ferocidad de sus pilotos, la forma implacable en que luchaban por cada centímetro de espacio. Esos no eran los actos desesperados de una presa acorralada. Eran las maniobras calculadas de un depredador. Uno que había estado tomando al imperio por tonto. Ordene a la flota que se retire, gruñó Bryce, su voz baja y letal. Ahora. El timonel vaciló. Señor, si nos retiramos ahora, parecerá una cobardía. El consejo. Al vacío con el consejo. Rugió Bryce. No has visto lo que yo he visto hoy. Los humanos no están luchando por sobrevivir. Están luchando por ganar. Antes de que el timonel pudiera responder, las alarmas resonaron por todo el puente. Una nueva formación de naves humanas acababa de salir del hiperespacio. Naves negras y elegantes, erizadas de armas que hacían que incluso los cruceros más avanzados del imperio parecieran anticuados y lentos. El oficial táctico jadeó. Señor, nuevos contactos. 70. No, 100 naves. Otra ráfaga de estática llenó los altavoces del puente. Aquí el almirante Cole de las Fuerzas Terranas Unidas, dijo una voz tranquila y afilada como el acero. A las fuerzas invasoras del autoproclamado Imperio Galáctico, se les ordena rendirse de inmediato. Tienen una oportunidad. Bryce sintió que sus rodillas flaqueaban. Se sostuvo de la barandilla, respirando con dificultad. A su alrededor, la tripulación del puente estaba paralizada, el terror escrito en cada rostro. Habían subestimado a la humanidad. Habían pensado que la Tierra era un mundo atrasado, débil y primitivo. No habían entendido que los humanos eran algo mucho más peligroso. Eran supervivientes. Eran guerreros. Y apenas estaban empezando. Las luces del puente se atenuaron a un rojo sangre cuando se activaron los protocolos de emergencia de la nave. Bryce apenas registró las advertencias parpadeantes. Su mente giraba demasiado rápido, atrapada entre la incredulidad y el miedo puro. Volvió la vista al ventanal, contemplando la flota humana que ahora los rodeaba como una soga apretándose alrededor del cuello del imperio. Sus naves se movían con una precisión aterradora. Una danza de la muerte silenciosa y coordinada. Suban los escudos al máximo y prepárense para romper sus líneas.
ladró Bryce, pero su voz se quebró a mitad de la frase. La tripulación se apresuró a obedecer, pero todos sabían que era inútil. Esos humanos no solo estaban mejor armados. Eran más inteligentes, más rápidos y absolutamente despiadados. En cuestión de horas, habían logrado lo que ningún otro imperio había conseguido jamás. Habían quebrado el espíritu de las invictas fuerzas galácticas. Bryce apretó sus garras contra la barandilla. No podía aceptar esto. Eran el imperio. Se suponía que eran los amos de la galaxia, no unos humillados por una especie que apenas llevaba 3 siglos de vuelos espaciales. Un oficial subalterno, con voz temblorosa, dijo: «Señor, transmisión entrante de nuevo». «Conéctala», dijo Bryce, con la boca seca. El rostro del almirante Cole apareció en la pantalla principal. Un hombre de unos 40 y tantos años, con fríos ojos grises y una cicatriz que le recorría la mejilla. Su expresión era tranquila, casi aburrida, como si se dirigiera a un insecto. «Esta es su última advertencia», dijo Cole. «Ríndanse. No habrá negociaciones después de esto». La transmisión terminó abruptamente, sin dar tiempo a una respuesta. Bryce respiró hondo y de forma entrecortada. En el silencio que siguió, pudo oír las plegarias susurradas de la tripulación del puente, cada uno murmurando en su propio idioma. La desesperación flotaba en el aire como una densa niebla. «Movimientos enemigos detectados», gritó el oficial táctico. «Se preparan para disparar. Todas las naves. Formación defensiva Omega», gritó Bryce. «Si logramos abrir una brecha por el flanco izquierdo, quizás». Antes de que pudiera terminar, una serie de brillantes destellos azules estallaron en la flota humana. Sus armas dispararon en perfecta sincronización, una andanada implacable y calculada que desgarró las naves del Imperio con precisión quirúrgica. Bryce observó con horror cómo 3 cruceros simplemente desaparecían de los sensores, hechos pedazos en segundos. Las líneas defensivas del Imperio se derrumbaron como si fueran de papel mojado. Los gritos llenaron el puente mientras más naves informaban de daños catastróficos o quedaban en silencio por completo. «Señor, nuestro flanco izquierdo ha desaparecido», gritó alguien. Bryce cerró los ojos por un instante, tratando de pensar. Tenía que haber una salida. Siempre la había. «Avise a todas las fuerzas restantes», gruñó. «Preparen un salto hiperespacial de emergencia. Sáquennos de aquí». «Pero, señor, hágalo», rugió Bryce, golpeando el panel de control con la fuerza suficiente para agrietarlo. El timonel se apresuró a obedecer, introduciendo las coordenadas del salto de emergencia. Justo cuando confirmó la secuencia de salto, sonó otra alarma. Más estridente, más aguda que la anterior. «Las naves humanas están interfiriendo nuestros motores hiperespaciales», chilló el ingeniero. «No podemos saltar». Las palabras golpearon a Bryce como un golpe físico. Sus piernas cedieron y retrocedió tambaleándose hasta su silla de mando, mirando fijamente la pantalla. Atrapados. Estaban atrapados. Volvió a mirar a la flota humana, que ahora avanzaba lentamente hacia ellos como cazadores cercando a su presa para el golpe final. Bryce se dio cuenta, con una certeza nauseabunda, de que no solo iban a perder esta batalla. Iban a ser borrados. No una rendición, no una ocupación, aniquilación total. Los humanos no solo habían venido a defender su mundo. Habían venido a acabar con el imperio. No le quedaba otra opción. Tragándose el amargo ácido de la derrota, Bryce abrió una transmisión al almirante Cole. «Aquí el almirante Bryce del Imperio Galáctico», dijo, con la voz rota. «Nosotros nos rendimos». La pantalla volvió a la vida, mostrando a Cole una vez más. El almirante humano esbozó una pequeña y fría sonrisa que no contenía piedad alguna. «Tuvieron su oportunidad», dijo. «Ahora vivirán o morirán bajo nuestros términos». La pantalla se volvió negra. Bryce se desplomó en su silla, sintiendo el peso de siglos caer sobre sus hombros. A su alrededor, la tripulación del puente permanecía en un silencio atónito. El poderoso imperio, reducido a nada más que una moraleja para los libros de historia. Se habían creído invencibles.
Habían creído que la humanidad era débil. Se habían equivocado. Terriblemente, fatalmente equivocados. Las luces del puente de mando parpadearon mientras las naves humanas se acercaban, sus armas calientes y listas. Unas cuantas naves desesperadas de la flota imperial intentaron escapar, sus motores rugiendo contra los campos de interferencia. Pero una por una, fueron eliminadas como insectos bajo una lupa. Las explosiones pintaban la negrura del espacio con feas flores anaranjadas. Bryce permanecía inmóvil, observando la masacre. En todos sus años de conquista, nunca había visto nada igual. Un enemigo que no solo lo superaba, sino que no mostraba la menor vacilación en aplastarlos por completo. Sin cuartel, sin vacilación, sin piedad. Los humanos luchaban como si tuvieran un rencor personal contra la mera idea de la existencia del imperio. Apretó los dientes, el sabor a sangre agudo en su boca. Esto ya no era una guerra. Era una ejecución. Un suave pitido sonó en la consola de la silla de mando. Canal privado entrante. Bryce se inclinó y aceptó la transmisión, esperando otro ultimátum. En cambio, la voz del almirante Cole llegó, tranquila y fría. Escuche con atención, Bryce, dijo Cole. Tiene exactamente 10 minutos para ordenar a su flota que cese las hostilidades y evacúe a todo el personal superviviente de las naves. Cualquier navío que no cumpla será destruido. No hay negociaciones, no hay tratados, no hay piedad. ¿Entendido? Bryce vaciló, el orgullo gritando en su interior que se resistiera. Pero la realidad lo aplastó rápidamente. Ya habían perdido. Prolongar la resistencia solo derramaría más sangre imperial para nada. Pulsó el botón de transmisión y habló con una voz que ya no sonaba como la suya. Entendido. Cuando la línea se cortó, Bryce se dejó caer de nuevo. El fuego dentro de él se había extinguido. Se volvió hacia la destrozada tripulación de su puente. Ordenen a todas las unidades supervivientes que apaguen las armas, bajen los escudos y preparen las cápsulas de evacuación, dijo. Infórmenles. Nos hemos rendido. La tripulación se movió sin rechistar. Se transmitieron las órdenes, las naves apagaron sus sistemas y miles de pequeñas cápsulas de escape comenzaron a lanzarse desde las naves imperiales, flotando lentamente hacia una zona neutral establecida por los humanos. Bryce observó cómo su poderosa flota, el orgullo del imperio, se dispersaba como brasas moribundas en el vacío. La humillación era insoportable. Cada segundo se sentía como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Sin embargo, los humanos no dispararon. Dejaron que las cápsulas de escape flotaran a salvo. Habían ganado. Lo sabían. Y querían que el imperio presenciara tanto su misericordia como su ira. Era una declaración, una que Bryce entendió con demasiada claridad. Están rotos. Están conquistados. Y se les permite vivir solo porque nosotros lo permitimos. Bryce se levantó lentamente de su silla de mando, con las piernas temblorosas. Su nave, el acorazado imperial Belcar, sería abordada pronto. Ya podía ver las naves de asalto humanas acoplándose a lo largo del casco, sus afilados cuerpos negros como los dientes de un depredador, listos para desgarrar lo poco que quedaba. Echó un último y largo vistazo al puente, memorizando cada detalle. Los paneles de control agrietados, los tripulantes muertos desplomados sobre sus estaciones, el fino humo que se elevaba de las consolas destrozadas. Este era el fin de una era. Las puertas en la parte trasera del puente se abrieron con un siseo, y soldados humanos entraron en tropel, con las armas en alto, los rostros ocultos tras cascos inexpresivos. Las manos donde podamos verlas. Ladró uno. Bryce levantó las manos lentamente, sintiendo la pesada mirada de cada soldado sobre él. Ahora era solo un prisionero más, ya no el almirante Bryce del Imperio Galáctico, solo una reliquia derrotada de un régimen muerto. Mientras lo encadenaban bruscamente y se lo llevaban, alcanzó a ver por última vez el ventanal. Afuera, la flota humana flotaba como una tormenta de acero sobre los restos destrozados de su armada. El imperio había venido a la Tierra esperando esclavos. En su lugar, habían encontrado monstruos. Y Bryce supo, con una certeza profunda y terrible, que la galaxia misma nunca volvería a ser la misma.
El camino por los pasillos en ruinas del Belcar pareció interminable. Cada paso resonaba con la vergüenza que Bryce cargaba como una cadena alrededor de su cuello. Los soldados humanos lo flanqueaban a ambos lados, sus armas siempre apuntando, sus movimientos bruscos y profesionales. No se burlaban, no hablaban, ni siquiera lo miraban con el desprecio que podría haber esperado. Era casi peor. Ni siquiera merecía su odio. Solo otro enemigo derrotado que sería procesado y olvidado. Lo llevaron a una de las lanzaderas de desembarco acopladas al casco. Al ser forzado a entrar, Bryce vislumbró a los otros prisioneros. Oficiales imperiales, capitanes de nave, soldados, todos despojados de sus armas, con los cascos abandonados, los rostros pálidos y vacíos. Eran los mejores que el imperio había producido, ahora sentados en silencio como ganado esperando el matadero. Las puertas de la lanzadera se sellaron con un siseo, y un zumbido grave llenó la cámara mientras se desacoplaba del Belcar. A través de la pequeña ventana reforzada, Bryce pudo ver cómo la enorme nave insignia humana se acercaba. Era una nave fea, brutal y utilitaria, sin la elegante grandeza de los diseños imperiales. Pero cada centímetro irradiaba fuerza y amenaza. Una fortaleza flotante hecha para un solo propósito, la guerra. La lanzadera atracó, y uno por uno fueron conducidos fuera. No se pronunció ninguna palabra. Bryce tropezó un poco al pisar el frío suelo metálico de la nave humana. El aire olía diferente, áspero, industrial, lleno de aceite y ozono. Era un olor a maquinaria y sudor, no a ceremonia e imperio. Los hicieron marchar por un laberinto de corredores hasta que llegaron a una enorme bahía de contención. Cientos de prisioneros ya llenaban el espacio, rodeados de guardias fuertemente armados. Un peso denso e invisible lo impregnaba todo. La innegable certeza de que sus destinos ya no les pertenecían. Bryce fue empujado a una fila y dejado allí de pie. Por un momento, se quedó mirando el suelo, perdido en la tormenta arremolinada de sus pensamientos. Entonces, un murmullo bajo se extendió entre la multitud. Levantó la vista. De pie en una plataforma elevada en el extremo de la bahía estaba el almirante Cole, flanqueado por varios oficiales humanos. No vestía un atuendo ceremonial ni alguna ridícula túnica de vencedor. No brillaban medallas en su pecho. Llevaba un simple uniforme negro y desgastado. Práctico, eficiente, letal. Cole dio un paso adelante y examinó a los prisioneros reunidos, sus ojos grises tan fríos como el espacio profundo. Pensaron que éramos débiles, comenzó, su voz se extendió fácilmente por la bahía. Pensaron que la humanidad se arrodillaría. Bryce sintió el escozor de las palabras, las sintió golpear los corazones de todos los presentes. No había ira en el tono de Cole, ni jactancia, solo una verdad simple y brutal. No nos entendieron, continuó Cole. Creyeron que, por estar fracturados, por luchar entre nosotros, éramos una presa fácil. Confundieron nuestro caos con debilidad, nuestras divisiones con fragilidad. El almirante humano se inclinó ligeramente, su voz bajando a un tono que hizo que el vello de la nuca de Bryce se erizara. No lograron ver lo que todo tirano antes que ustedes ha aprendido por las malas, que nada une a la humanidad más rápido que un enemigo que intenta quebrarnos. Un silencio denso se apoderó del lugar tras sus palabras. Cole se enderezó de nuevo, con las manos entrelazadas a la espalda. Ya no son soldados. Ya no son gobernantes. Son prisioneros de guerra. Su destino será decidido por el Tribunal Terrano Unido. Y créanme, la tierra no olvida. Se giró bruscamente y se marchó. Las pesadas puertas en la parte trasera de la bahía se cerraron tras él con un siseo. Durante un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. Bryce lo miró fijamente mientras se iba, un pozo vacío abriéndose en su pecho. Ahora lo entendía. Entendía por qué el imperio había perdido. Los humanos no solo habían luchado por sobrevivir. Habían estado luchando por venganza, por dignidad, por cada insulto y cada amenaza que el imperio les había lanzado. Y habían luchado como solo los humanos podían hacerlo, con cada gramo de furia, terquedad y salvajismo en su sangre. Bryce se dejó caer contra la fría pared de la bahía de contención,
los últimos vestigios de su orgullo desmoronándose hasta convertirse en polvo. No solo habían subestimado a la Tierra, la habían despertado, y la galaxia sangraría por ello. Las horas se arrastraron en la bahía de contención, un pesado silencio oprimiendo a todos. Algunos de los oficiales capturados se acurrucaban en pequeños grupos, susurrando con voces rotas, aferrándose a jirones de esperanza. Otros simplemente se sentaban solos, mirando a la nada, sus mentes a la deriva en algún lugar lejos de esta fría prisión metálica. Bryce se quedó donde estaba, desplomado contra la pared, observando, escuchando, tratando de reconstruir la poca información que podía. Pronto aprendió que los humanos se habían movido con una eficiencia aterradora después de la batalla. Cada nave imperial que se rindió fue abordada en cuestión de minutos. Cada oficial catalogado, cada base de datos destrozada. No habría oportunidad para una segunda resistencia. Ninguna posibilidad de reagruparse y luchar de nuevo. Los humanos no solo los habían derrotado en el campo de batalla. Estaban arrancando al imperio de raíz. Una sirena estridente sonó en lo alto, sobresaltando a todos y poniéndolos de pie. Se les ordenó a los prisioneros que se pusieran en filas, con las manos detrás de la cabeza, mientras soldados fuertemente armados irrumpían de nuevo en la bahía. Esta vez no solo estaban allí para vigilar. Estaban allí para seleccionar. Bryce se tensó mientras los soldados avanzaban por las filas, deteniéndose a intervalos, etiquetando a ciertos prisioneros y apartándolos. No se dieron explicaciones. Ningún patrón era obvio. Algunos eran oficiales de alto rango. Otros, humildes operarios de cubierta. La selección parecía casi aleatoria, pero el miedo que propagaba era quirúrgico, calculado. Cuando llegaron a él, un soldado humano se detuvo. Su visor ocultaba su expresión, pero hubo una vacilación, casi como si lo reconociera. Entonces el soldado levantó un escáner, su rayo verde recorriendo el rostro de Bryce. Almirante Bryce, confirmó una voz mecánica desde el dispositivo. El soldado tecleó algo en la tableta de su muñeca. Otros dos humanos aparecieron al instante, agarrando a Bryce por los brazos y sacándolo de la fila. No se resistió. No tenía sentido. Lo condujeron por más corredores serpenteantes hasta que llegaron a una pequeña sala de interrogatorios. Espartana, clínica, una mesa y dos sillas atornilladas al suelo. Una sola cámara parpadeaba en una esquina. Bryce fue empujado a una silla, sus ataduras aseguradas a la mesa. Los soldados se fueron sin decir palabra. La puerta se cerró tras ellos con un siseo final y decisivo. Se sentó allí durante lo que parecieron horas, el metal frío calando en sus huesos. Su mente vagaba en círculos oscuros. Recuerdos de batallas gloriosas, de desfiles de la victoria en el mundo natal, de la orgullosa voz del emperador declarando el destino del imperio entre las estrellas. Todo ello, cenizas ahora. La puerta finalmente se abrió. El almirante Cole entró solo, con una tableta de datos en una mano. No se sentó. Simplemente se quedó de pie, mirando a Bryce como quien estudia a un animal peligroso atrapado tras un cristal. Bryce, dijo Cole, con voz plana. Arquitecto de la campaña imperial del norte, ejecutor de las masacres de los Ayari, aniquilador de las colonias Venturi. Cada título era pronunciado como una cuchilla retorciéndose en las entrañas de Bryce. Construiste tu reputación aplastando a los débiles, continuó Cole, entrecerrando los ojos, conquistando civilizaciones que no podían defenderse. Forjaste tu legado con sangre y cenizas, y pensaste que la Tierra sería otro nombre en tu lista. Bryce no dijo nada. No quedaba nada que decir. Cole se inclinó ligeramente, su voz bajó a un tono bajo, casi de conversación. Esto es lo que nunca entendiste, dijo. La debilidad no es nuestra maldición. Es nuestra arma. Es lo que nos hace peligrosos. Porque cuando nos presionan, cuando estamos desesperados, no nos quebramos. Tocó la tableta de datos, y un holograma cobró vida entre ellos. Mostraba imágenes de las ciudades de la Tierra después de los primeros ataques del Imperio. Ruinas humeantes, niños llorando, gente sacando supervivientes de los escombros con sus propias manos. No nos mostraron piedad, dijo Cole en voz baja.
Y ahora les mostraremos lo que hace la humanidad cuando no tiene nada que perder. Apagó el holograma y arrojó la tableta sobre la mesa, donde se deslizó hasta detenerse frente a Bryce. «Vas a contarnos todo», dijo Cole. «Movimientos de la flota, ubicaciones de bases, rutas de suministro. Vas a ayudarnos a destrozar tu imperio desde dentro». Bryce finalmente levantó la cabeza, encontrando la mirada helada de Cole. «¿Y si me niego?» Graznó. Cole sonrió. No una sonrisa amable, no una sonrisa humana. «Si te niegas», dijo, «no te mataremos». Se inclinó más cerca, su voz un susurro bajo y mortal. «Te enviaremos de vuelta, vivo, pero quebrado, para que tu gente pueda ver lo que les pasa a aquellos que creen que pueden enfrentarse a la Tierra». Por primera vez desde su captura, un verdadero terror apuñaló el corazón de Bryce. No por él mismo, sino por el imperio. Porque ahora sabía que los humanos ya no luchaban por sobrevivir. Luchaban por venganza, y eran muy buenos en ello. Bryce miró la tableta de datos como si fuera una bomba a punto de estallar. Sus manos, encadenadas a la mesa, temblaban ligeramente, aunque él les ordenaba que se estuvieran quietas. A su alrededor, el aire se sentía denso, cargado, como el momento antes de que una tormenta desgarre el cielo. Ya lo habían interrogado antes, incluso había ordenado los interrogatorios de otros. Pero nunca así, nunca con tanto peso oprimiéndolo. No se trataba solo de extraer información. Se trataba de aplastar su voluntad por completo, de convertirlo en un símbolo de la derrota total. Cole permaneció en silencio, dándole a Bryce espacio para consumirse en su propio miedo. Era una táctica, por supuesto. Los humanos eran maestros de la presión. No gritaban, no torturaban, no como el imperio había hecho con sus enemigos. No, ellos dejaban que te destruyeras a ti mismo desde dentro. Los minutos se convirtieron en horas. Sin comida, sin agua, sin sueño. Las paredes parecían cerrarse, y Bryce se encontró recordando cosas en las que no había pensado en décadas. La primera colonia que ayudó a quemar, los gritos de los niños a Yari resonando a través del humo. Una vez se había sentido orgulloso de esas victorias, las había llevado como medallas de honor. Ahora se aferraban a él como cadenas hechas de carne podrida. Cole regresó finalmente, entrando por la puerta con un paso silencioso y medido. No habló de inmediato, solo dejó otra tableta de datos. Esta mostraba esquemas detallados de estaciones espaciales imperiales, listas de flotas, archivos de personal. «Como ves», dijo Cole con calma, «ya sabemos mucho. Gracias a las tripulaciones que se rindieron voluntariamente. Gracias a las colonias que abandonaron durante su retirada. Lo único que nos falta es la confirmación». Deslizó la tableta más cerca con un dedo. El raspado de metal contra metal hizo que Bryce se estremeciera. «Y usted, almirante, va a confirmarlo. No por nosotros, por la historia». Bryce no dijo nada. Se concentró en respirar, tratando de convocar las reservas de desafío que lo habían sostenido a través de 1000 batallas. Pero ahora eran delgadas como el papel, desmoronándose contra el peso de lo que había visto, de lo que había perdido. «Su imperio lo abandonó en el momento en que quebramos su flota», dijo Cole, su voz casi amable. «Lo sabe, ¿verdad? Ni refuerzos, ni una última carga desesperada, ni naves de rescate deslizándose a través del bloqueo. Lo dejaron para que se pudriera». Bryce abrió la boca para discutir, para negarlo. Pero las palabras no salieron porque era verdad. El imperio lo había dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Ahora no era nada para ellos, desechable, olvidado. «Ayúdenos», dijo Cole. «Cuéntenos todo. ¿Podría sobrevivir a esto?» Bryce rió entonces, un sonido seco y roto, amargo y pequeño. ¿Sobrevivir como qué? ¿Una mascota? ¿Un prisionero exhibido en películas de propaganda? ¿Un trofeo viviente? Había sobrevivido a innumerables batallas, a mundos enteros ardiendo a sus espaldas. Pero esto era otra cosa. Sobrevivir aquí significaba convertirse en un fantasma de sí mismo, un recordatorio viviente del fracaso del imperio. Sin embargo, cuando pensó en la alternativa, ser exhibido en su mundo natal,
destrozado y derrotado para que todos lo vieran, la elección se volvió más simple. Ya no se trataba de honor. Eso se lo habían arrebatado en el momento en que las flotas de la Tierra destrozaron su imperio como si fuera papel. Se trataba de venganza. No contra la humanidad. No, ellos se habían ganado su victoria. Era contra el imperio que lo había utilizado y desechado. Lenta, dolorosamente, Bryce se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren saber?, dijo, su voz ronca, pero firme. Cole no sonrió, no se regodeó. Solo asintió una vez, bruscamente, como un general aceptando la rendición de un oponente digno. Todo, dijo Cole. Y así, Bryce habló. Habló de depósitos de suministros ocultos en sistemas muertos. Habló de bases secretas enterradas bajo las lunas de mundos olvidados. Les dio horarios de flota, despliegues de tropas, los nombres de los gobernadores imperiales que se doblarían como papel mojado a la primera señal de las flotas humanas. Les entregó la sangre del imperio. Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo en su propia alma. Pero lo hizo de todos modos, porque la venganza ardía más que el orgullo. Y mientras hablaba, podía ver el futuro desplegarse tras los ojos de Cole. Un futuro donde la Tierra se alzaba no solo como superviviente, sino como un nuevo y terrible poder en la galaxia. Un futuro donde el imperio no sería más que una moraleja susurrada con miedo. Bryce habló hasta que su garganta estuvo en carne viva, hasta que su voz fue un susurro. Y aún así, Cole escuchaba. Aún así, la Tierra planeaba su próximo movimiento. Porque esto no era el final. Era solo el principio. Cuando el último detalle se deslizó de los labios de Bryce, se desplomó en su silla, exhausto más allá de cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Le palpitaba la cabeza, su visión era borrosa, pero había un extraño y vacío alivio en la rendición. No le quedaba nada que dar, no más mentiras que contar, no más orgullo que defender. Al otro lado de la mesa, el almirante Cole apagó la grabadora y se quedó en silencio por un momento, estudiándolo. La frialdad seguía allí, pero ahora había algo más. Un destello de sombrío respeto. No perdón. Nunca perdón, pero un reconocimiento silencioso entre dos soldados que conocían demasiado bien el coste de la guerra. Hizo lo correcto, dijo Cole simplemente. Bryce rió, un sonido seco y roto. ¿Lo correcto para quién? Cole no respondió. No tenía por qué hacerlo. La puerta se abrió con un siseo y dos guardias humanos entraron. Le quitaron las ataduras a Bryce, levantándolo bruscamente. Sus piernas apenas funcionaban, pero lo arrastraron sin ceremonia. El camino esta vez fue diferente. No a través de los corredores de las cubiertas de prisioneros. No, esta vez se adentraron en las entrañas de la nave insignia humana. Pasaron por hangares repletos de nuevas flotas en preparación. Pasaron por filas de ingenieros que equipaban naves elegantes y mortales con armas que hacían que la tecnología imperial pareciera una reliquia. La Tierra ya no luchaba solo por sobrevivir. Se preparaba para expandirse. Y Bryce supo en lo más profundo de sus entrañas que nada en la galaxia los detendría ahora. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara sellada por pesadas compuertas blindadas. Dentro, una sola lanzadera esperaba, encendida y lista. Bryce reconoció el modelo. Un navío diplomático básico de largo alcance. Sin armas, con escudos ligeros. No tendría ninguna oportunidad contra naves militares. Pero no estaba hecha para la batalla. Estaba hecha para la humillación. El almirante Cole estaba junto a la rampa, con los brazos cruzados a la espalda. Lo enviaremos de vuelta al imperio, dijo. Se le permitirá aterrizar en su mundo natal. Sin armas, sin defensas, solo usted. Bryce lo miró fijamente, una fría comprensión hundiéndose en él. ¿Quieren que vean lo que queda de mí?, graznó. Cole asintió una vez. Usted es la primera piedra, el disparo de advertencia, un recordatorio para su gente de lo que se avecina. Bryce cerró los ojos por un largo momento. No había escapatoria de esto, ni redención, solo el lento desmoronamiento de todo en lo que había creído. Podrían simplemente matarme, dijo en voz baja. El rostro de Cole se endureció. Eso sería piedad. Sin otra palabra,
Los guardias lo empujaron hacia adelante. Subió tambaleándose por la rampa hacia la lanzadera, las puertas silbando al cerrarse tras él. La nave cobró vida con un estruendo. El piloto automático se activó mientras se desconectaba de las abrazaderas de atraque. A través del diminuto ventanal, Bryce vio cómo la nave insignia humana se alejaba, su sombra tragándose las estrellas. Mientras la lanzadera aceleraba hacia el vasto vacío, Bryce se desplomó en la silla del piloto y miró fijamente hacia adelante. Su mundo natal lo esperaba. Pero no regresaría como un héroe. Regresaría como un fantasma, un cadáver viviente. Y detrás de él, surgiendo de las ruinas de la guerra, la humanidad, brutal, vengativa, inquebrantable, marcharía a través de las estrellas. Le habían mostrado a la galaxia su debilidad una vez. Ahora le mostrarían sus dientes. El viaje a través del hiperespacio fue una neblina de frío silencio. Nadie le habló. Ninguna voz crepitó por las comunicaciones. La nave estaba bloqueada en piloto automático, programada con un único destino, el mundo trono imperial. Bryce se sentó solo en el asiento del piloto, observando los colores cambiantes del vacío deslizarse más allá del ventanal. El tiempo perdió todo significado. Minutos, horas, días, ya no importaba. Cada aliento que tomaba se sentía más pesado, un recordatorio de la vergüenza que cargaba como una armadura hecha de podredumbre. Cuando la lanzadera finalmente salió del hiperespacio, la vista de su mundo natal lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí estaba, la joya del imperio. Ciudades resplandecientes se extendían por los continentes, enormes estaciones orbitales colgaban como coronas de plata sobre la atmósfera, flotas de elegantes naves de guerra imperiales patrullaban con orgullo en órbita. Debería haberle provocado orgullo. Antes lo habría hecho. Ahora solo hacía que el vacío en su interior doliera más profundamente. Las torres de control imperiales contactaron con la lanzadera de inmediato, sus voces agudas por la sospecha. Nave no identificada. Transmita códigos de identificación y propósito. La nave respondió por él automáticamente, transmitiendo su nombre, rango y los códigos de anulación diplomáticos integrados en sus sistemas. Siguió un silencio de varios segundos. Luego, otra voz, más fría y cortante, se escuchó. Proceda a la plataforma de atraque 6. No se desvíe. Bryce apretó la mandíbula y obedeció. No es que tuviera otra opción. Mientras la lanzadera descendía, ya podía ver las multitudes congregándose en el espaciopuerto de abajo. Cientos, quizás miles, oficiales, soldados, civiles. Drones de noticias flotaban sobre ellos como buitres metálicos, capturando cada momento para las redes de propaganda del imperio. Aún no lo sabían. No entendían lo que estaba a punto de bajar de esa lanzadera. El tren de aterrizaje golpeó la plataforma con un ruido sordo, los motores se apagaron con un gemido. La rampa descendió lentamente, crujiendo contra la superficie pulida de la plataforma. Bryce se puso de pie, alisando los restos maltrechos de su uniforme. Sin insignias, sin armas, solo una sombra andrajosa del almirante que una vez fue. Salió a la luz. Por un instante, la multitud guardó silencio, mirándolo con un asombro confuso. Los flashes de las cámaras estallaron. Los soldados se pusieron firmes, saludando bruscamente. Y entonces alguien jadeó. Otro susurro se extendió por la multitud, una marea de horror. Vieron el vacío en sus ojos, la forma en que se tambaleaba ligeramente al caminar. Vieron la ausencia de una escolta, la falta de cualquier triunfo, de cualquier ceremonia. Vieron la fina sonrisa burlona que se curvaba en sus labios. El orgullo roto que ni siquiera intentaba ocultar. Los susurros se convirtieron en gritos. Los gritos en alaridos. ¿Dónde está la flota? ¿Dónde están nuestros héroes? ¿Qué ha pasado? Las preguntas se lanzaban contra él como piedras, pero Bryce no dijo nada. Bajó la rampa con pasos lentos y medidos, cada uno martillando otro clavo en el ataúd del mito de invencibilidad del imperio. Un oficial se apresuró hacia adelante, tratando de tomar el control de la escena, tratando de salvar la narrativa. Pero era demasiado tarde. La gente vio la verdad escrita en el cuerpo de Bryce, el temblor en sus manos, el agotamiento en sus huesos,
la ruina en sus ojos. El imperio no estaba a salvo. El imperio no era eterno. El imperio había caído. Simplemente aún no lo sabía. Detrás de Bryce, en el frío e infinito vacío del espacio, la humanidad reunía sus flotas, construía sus máquinas de guerra, afilaba sus cuchillos. La Tierra había sido atacada. La Tierra había sangrado, y ahora la Tierra conquistaría. Cuando Bryce llegó al borde de la plataforma, se detuvo, girándose ligeramente hacia las multitudes atónitas, las cámaras parpadeantes, los rostros desmoronados de los oficiales que una vez fueron orgullosos. Levantó la cabeza, no en desafío, sino con finalidad. «Vienen», dijo, su voz baja, pero resonando como una campana fúnebre, «y no habrá piedad». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier bomba. Bryce dejó que las palabras colgaran en el aire. Una profecía escrita no en esperanza, sino en sangre. Luego se giró y caminó hacia el corazón del imperio condenado. Un hombre roto portando el estandarte de la venganza de la humanidad. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y esta vez, la galaxia misma temblaría.